decir, yo me despojo de lo que soy y de lo que tengo por amor. ¿Quién es el principio? Sino que conocemos, o sea, que Él nos... Igualarse o equipararse al poder del Señor en ninguno de sus Y el mismo verso lo dice, como Dios. Dios. Hola, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. Te bendecimos con toda bendición espiritual. Declaramos que la gloria de nuestro Dios llena tu vida, llena tu hogar, que tú puedes ver en este tiempo la multiplicación en todos los sentidos en tu vida para la gloria de Dios. Yo soy la pastora Corey Gómez y nuestra congregación Global Advance está ubicada en la 12656 de la Gold Road en Houston. Esto es entre Memorial, Briar Forest, cerca del 6. Me gustaría invitarte a que pudieras estar con nosotros en alguno de nuestros servicios, especialmente si eres un líder, si eres una persona que necesita, que quiere equipamiento. Entonces somos el lugar ideal para ti. Somos un pueblo, somos una gente que está equipando al pueblo para impactar las naciones de la tierra. En este día está conmigo nuevamente el pastor Luis Gómez. Gracias. Siempre es un privilegio compartir contigo la palabra. Amén, y gracias también, porque para mí es un privilegio igualmente compartir la palabra contigo y poder ministrar a esta teleaudiencia, y estamos muy complacidos con que usted nos pueda sintonizar, porque sabemos por las llamadas que hemos recibido que está siendo de bendición, y estamos orando para que esto pueda impactar la vida de mucha gente, pueda llegar a muchos lugares, no solo en esta ciudad, sino a cualquier parte del mundo que por Amén. la internet puedan estar sintonizando este programa. Y gracias a Dios, porque sabemos que el Señor está trayendo una revelación. Amén. Apropiada para este tiempo y relevante para lo que está aconteciendo en el mundo. Amén, amén. Y te está diciendo gracias por las llamadas, así es, gracias porque cada persona pues siempre nos da una palabra de aliento. Así es que ahí está nuevamente nuestro número de teléfono para que si quieres contactarte con nosotros para alguna información o para compartir alguna necesidad de oración, es el 713-408-3068. Estamos más que complacidos en compartir contigo. Y si quieren saber de nosotros, pues pueden entrar en nuestra página en la web. Luis es el www.globaladvancedchurch.org, o puedes también seguirnos por nuestra página, por mi página en Facebook al www.facebook.com/Corey Gómez. Allí escribo artículos y siempre comparto un pensamiento. Creo que va a ser de muchísima bendición para sus vidas y para mí también. Y Luis, estamos ya en la recta final de nuestra serie sobre Juan. Realmente esta palabra ha sido para mí de mucha bendición, Luis, porque no es solamente lo que estudiamos, pero en la medida que vamos revisando la palabra, encontramos realmente la palabra de Dios es vida, y va saliendo y va ministrando a nuestras vidas primero. Y me gustaría que pudiéramos hablar un poquito en estos dos últimos programas, ya para terminar Juan, pienso que de estos dos últimos programas, que retomáramos la palabra profética que da Malaquías. Esta palabra profética es sumamente interesante porque ya lo habíamos dicho en otro momento. Malaquías es el profeta que cierra con que se cierra el Antiguo Testamento en la Biblia. Sí, amén. Y hubo pues un periodo de silencio, ya lo habíamos mencionado, y él termina con esta profecía tan impresionante. Ajá. Y nosotros sabemos, porque hemos estado viendo los paralelismos, la unción derramada en este tiempo es la misma unción de la que Malaquías profetiza. Amén. Entonces, como generación, nosotros necesitamos tener una mayor claridad de lo que Dios nos está entregando para poder caminar en el propósito específico de Dios para nuestras vidas. No podemos ser una generación que aborta el destino por desconocimiento. Exactamente. Y Malaquías, todo el libro de Malaquías es sumamente interesante. Todo. O sea, en realidad Malaquías es un libro cortico, pero caramba, es un martillo. Sin embargo, encontramos en el capítulo 4 de Malaquías, hablando específicamente de ese mensajero, la unción que iba a tener. Y quisiera mencionar Malaquías 4:6,
aunque después me gustaría que viéramos justamente antes Malaquías 3. Pero Malaquías 4:6 dice que, hablando de ese mensajero que venía, que iba a preparar el camino del Señor, dice que específicamente Él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Amén. Esta es la palabra profética que determina el destino profético de Juan y que ahora está determinando el destino profético de nosotros como generación, que nos está estableciendo lineamientos de cómo caminar. Amén. Y hacia dónde ir. Entonces, en el sentido literal, podría decirse, el verdadero avivamiento para esta era o la verdadera reforma consiste en el renacer de la familia como una entidad que fue creada en el corazón de Dios. Exactamente. Fíjate que estás tocando uno de los puntos que ha sido más atacado dentro de la familia, ha sido el papá. Exacto. Y quiero ser bien claro en esto porque a raíz de todos los movimientos machistas, feministas que han existido dentro de la sociedad al nivel del siglo XX y principio del siglo XXI, donde por mucho tiempo el machismo, el hecho del sobreexaltamiento del hombre en la familia, o el exaltamiento del hombre como masculino, del varón como masculino, que puede hacer lo que quiere, pero no es parte ni lugar dentro de la familia. Y después el feminismo que lo saca totalmente de la familia, logrando la misma opción, que es que se crean hijos sin padres, es para totalmente desvincular la imagen de un Padre Celestial a la sociedad. Y desvirtúa totalmente el papel y el rol de un padre. Por lo cual el Señor está diciendo esto, y por eso hay que ver cómo el Señor empieza a determinar y establecer en toda la palabra que va a enviar a este espíritu, o el espíritu de esta unción o esta preparación para que el Señor pueda aparecer adecuadamente, donde las instituciones que Dios crea, que por supuesto crea al hombre, y junto con el hombre, después su siguiente institución que crea, o lo siguiente es la familia, como una idea de Dios, y por eso es que no es una idea donde podamos entrar como han pretendido en ciertos países, y casi todos los países ahorita han tomado de moda tratar de darle liberalidad a la sociedad, permitiendo matrimonios entre el mismo sexo, creyendo que están haciendo algo muy, muy bueno, y cuando están simplemente dañando totalmente el concepto y el diseño de Dios, de lo que Dios estableció como era el concepto de familia, específicamente. Cuando entendemos que Dios, al establecer esto, está estableciéndolo con un propósito específico, porque hay roles específicos dentro de la familia, y uno de los roles, el rol del papá dentro de la familia, va a tocar esa parte del hijo, del niño, o de los niños, que necesitan ser despertados para entrar en ese acuerdo con Dios, en conocer a Dios. Y es por eso que esta profecía es tan clave, porque habla de llevar el corazón dice, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Pues dice, porque si no, vengo y hiero la tierra con maldición. Este pasaje ya es suficiente para una persona, para un creyente, entender por qué Dios está estableciendo que cuidado con tener cierta tolerancia contra la perversión y la corrupción moral que tiene que ver con la homosexualidad y todo este tipo de cosas, creándose en cualquier faceta, sean hombres, sean mujeres, que están trabajando en la homosexualidad, porque si no, la tierra es herida con maldición. ¿No? Y maldición aquí no se le refiere solo a enfermedades, sino a muchas otras facetas dentro de la sociedad que están cayendo en maldición, como la sociedad pierde la capacidad de producir en el área de alimentos, en el área de nuevas ideas, en el área de prepararse y crecer, en el área de productividad, en el área de familia, porque ya pierde la capacidad procreativa, y la capacidad creativa se cercena totalmente. Entonces estamos entendiendo por este pasaje, por eso,
El verso 5 dice, aquí yo les envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces cuando el Señor habla del día de Jehová grande y terrible, se está refiriendo para el pueblo de Dios hay un día de gran bendición, un día de justicia, Amén. Un día de gran victoria, pero para aquel que no está con Dios va a ser un día terrible, Exacto. Un día de juicio, un día de establece. ¿Y qué es lo que hace distintivo de que el Señor está trayendo ese día? Que el espíritu de Elías llega. El profeta Elías, la unción Elías a través o la unción Juan el Bautista específico, llega para hacer volver el corazón. El gran avivamiento es el corazón de los padres hacia los hijos, o sea, es restaurar familia en el modelo bíblico, en el modelo divino, para que la familia pueda operar y funcionar dentro del siguiente institución, la iglesia, que Dios establece y hacer crecer la iglesia, y la siguiente institución, que es el gobierno humano, como lo queremos llamar, la comunidad, pueda desarrollarse apropiadamente y ser funcional, o sea, ser hogares funcionales y ser una comunidad funcional, ser una iglesia funcional. ¿Por qué? Porque estamos operando apropiadamente según el modelo divino. Una de las cosas, y está interesante lo que estás diciendo, pero me llama fuertemente la atención el hecho de que cuando aquí dice, por ejemplo, hacer volver el corazón, tiene que ver, ¿verdad? Sí, ciertamente con los sentimientos, con las emociones, con la cordura, con el juicio hacia los padres y viceversa. Pero me llama la atención que justamente la palabra profética tenga que ver con la restauración de lo que es la relación familia, a nivel natural y a nivel espiritual, porque recordemos que, por ejemplo, como familia de Dios, nosotros también tenemos que cumplir esto. Amén. Estamos en un momento donde las congregaciones están divorciadas de sus pastores y los pastores están divorciados de sus ovejas. Hay una separación tal que no se camina como familia. Entonces es volver el corazón en lo natural de los hijos naturales a los padres y el de los padres a sus hijos naturales, pero también en el mundo espiritual. Entonces estamos hablando aquí ya no de instituciones, sino del corazón de la creación de Dios. Sí, para decirlo en una terminología psicológica, hay un problema de salud mental, o hay una disociación mental en la familia, donde no se establece una comunicación o no se establece una relación adecuada. Por lo tanto, eso está creando una enfermedad social dentro de la familia, que igual se está proyectando hacia la iglesia, y entonces el liderazgo de la iglesia está disociado totalmente con la congregación. Y eso se lo estamos viendo en la perspectiva que lo vemos desde grandes iglesias, lo que mencionábamos en programas anteriores, que en las mega iglesias los pastores muy difícilmente pueden, o el pastor principal, el líder de esa iglesia, muy rara vez conoce más del 10% de esa congregación, cuando mucho, porque está simplemente rodeado de una pequeña parte. La estructura se lo impide. Entonces, por eso creemos que este es el tiempo donde, como lo decía un profeta en estos días, el tiempo de las pequeñas iglesias, de las pequeñas congregaciones que se van a levantar, van a crecer y van a avanzar, porque Dios está derramando un mover explosivo dentro de estas iglesias, donde el pastor puede relacionarse y proyectar la palabra que Dios está dando como un papá a sus hijos, para que el espíritu sea levantado de esa gente. Amén. Cuando estabas diciendo ahorita, pensando en lo que el mismo hecho de que las estructuras impiden, me venía rápidamente el pensamiento, el hecho de que, por ejemplo, Timoteo fue el pastor de una de las iglesias más grandes de Asia. Se dice que la iglesia en Éfeso tenía aproximadamente 6,000 personas para ese momento, o sea, un momento bien difícil. 6,000 personas era bastante. Y de repente uno dice, pero ¿y dónde se reunían? Lo que pasa es que la iglesia era la iglesia de Éfeso, de la ciudad, porque se hablaba de iglesia de ciudad, y simplemente la manifestación local era a través de no células, como le decimos nosotros, sino de iglesias de casa, que tenían un liderazgo establecido, y el pastor de toda la iglesia en Éfeso era Timoteo. Entonces, es una estructura distinta,
a lo que tenemos en este momento. Entonces, por supuesto, el trabajo de Timoteo era un trabajo sumamente fuerte y un trabajo arduo, y esta es la razón por la que Pablo dice, mira, no te preocupes y tienes que esforzarte para que nadie te menosprecie por tu juventud, sino que tú vas a tener que ahora, sí, a pesar de eso, ser ejemplo. Sí, que tenía un liderazgo muy fuerte dentro de la iglesia, pues estaba Juan el apóstol y estaba María, la madre de Jesús, vivían en esa ciudad. Entonces eran personajes que tenían, nada más por el abolengo, donde venían, tenían un liderazgo ya muy fuerte, y es justamente Patmos quedaba en las orillas de las costas de Éfeso, donde se escribe el Apocalipsis. Entonces estamos viendo un hombre con ese tipo de liderazgo, pero que recibe una palabra específica, pero podía ir y tocar a la gente. Lo impresionante es esto, y por eso que ya en el libro de Apocalipsis, cuando se menciona a Éfeso, se los menciona como una iglesia que era una iglesia impactante dentro de la comunidad, que tocaba a la comunidad de una forma tal, impresionante, que sabíamos que estaba haciendo, porque dice que yo reconozco tu buenas obras, yo conozco todas estas cosas, lo dice el libro de Apocalipsis, que es Juan escribiendo de esta iglesia donde él era parte de esa iglesia. O sea que él está no solamente testificando, no solamente está viendo la visión, sino que está plasmando cosas que él mismo ha visto de la iglesia de Éfeso. Por eso es la primera iglesia que él menciona allí. Y entendemos esto de que las mega iglesias ahora son simplemente edificios muy grandes donde se acompaña una gran congregación, y yo me preguntaba por mucho tiempo cómo se hace para manejar una iglesia de 100,000 personas. O sea, las mega iglesias sí son muy interesantes, hay muchos recursos que se consiguen en una mega iglesia, pero la pregunta es cuánto se están discipulando. El problema es que la mega iglesia no discipula. Ahora, el problema yo no creo que sea la mega iglesia en sí mismo, sino las estructuras que hemos concebido para establecer. Por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que Dios está estableciendo aquí? No se hace el saltar o el despertar el corazón, y no se crea la sanidad adecuada de una relación padre-hijo que pueda hacer crecer a ese hijo a entender cómo se relacionarse con el padre. Sabes que aquí la palabra hijo, que es la palabra Ben, que por cierto ahí viene Benjamín, bien interesante para el año 2012, que significa el constructor del nombre de la familia. Esto es en el sentido amplio. Porque es importante que ahora nosotros podamos ver el todo de esta palabra profética. Si la palabra padre aquí es la palabra ab, que tiene que ver con el padre, con el principal de la casa. Por eso es que no es solamente papá varón, sino porque en muchos hogares el principal de la casa es la mujer que está criando sola a los hijos, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué Dios está diciendo por qué tienen que volverse el corazón del principal, del ab, a los hijos, que es el Ben, que son los que construyen la familia? Esto es importantísimo porque es el que construye el nombre, y esto tiene que ver con el establecimiento de identidad. Fíjate que lo que estás diciendo es tan interesante, porque mucha gente a veces no entiende que el ab, me gusta como lo explican los hebreos. Los hebreos dicen que ab es la primera frase que todo ser humano dice en cualquier idioma, y por eso es la primera expresión que tiene que ver con el padre, porque él coloca la genética o el gen que va a producir la vida, y por eso un padre sin Ben, o sea, un ab sin Ben no puede existir. Ahora, ¿sabe? No puede proyectar y prolongar su nombre. Esta es la razón cuando yo digo que miremos el todo, es porque fíjate, el Padre celestial, el Ab celestial, envió al Ben, a Jesús, para que construyera el nombre de la familia, el Cristo, el Cristos. Y es en Cristo donde, porque cuando hablamos del nombre, decía anteriormente, se establece la identidad. ¿Y en quién tenemos identidad nosotros como hijos? Es en Cristo, en su obra, en lo que Él hizo, y es a través de Cristo que nosotros entramos en una relación con el Padre. Amén. Ahora, apliquémosla aquí a la palabra profética, y por eso yo decía que esta palabra es sumamente importante, y nos vamos a tomar este y el próximo programa. Porque entonces cuando nosotros aplicamos eso, lo que hizo el Padre enviando al Hijo,
para traer muchos hijos al Padre, entonces entendemos el porqué de la maldición. Si no hay una propagación del nombre, De la identidad, ajá. de la identidad, entonces, por supuesto, ¿qué es lo que significa maldición? Muerte. Exactamente. O sea, no se produce la vida. Ahora, vayamos a nivel natural, Luis, porque ¿cuáles son los ataques en contra de la familia en este tiempo? Hay múltiples ataques. Hay ataques, sí, porque uno de los ataques, por ejemplo, es que los hijos se aparten de los padres. Ese es uno de los ataques. Uno de los ataques que somos generaciones totalmente diferentes, tu generación fue muy diferente a la mía, y cosas de este estilo. Brechas generacionales. Una brecha generacional, una situación. Cosas que se dicen como si fueran naturales, pero no necesariamente son las que deben ser. No es necesariamente lo que tiene que establecerse, porque Dios está estableciendo más bien una relación donde a través de la relación padre-hijo, o el principal con el hijo, con el ben, el Ad con el ben, va a crear una sanidad en el corazón tal que le va a permitir proyectar su identidad a todo lo que está haciendo y la vida irse prolongando adecuadamente y él continuar creando otros ben, porque ahora él va a pasar de ser un ben a un Ad para tener otros ben. Y entonces hay una proyección de identidad, pero también una proyección de autoridad, porque ahora entendemos que este Ad ahora es el rey. Y este Ben ahora se convierte en Benjamín, el hijo de la mano derecha, que ahora están proyectando la autoridad a todo lo que están ellos gobernando. Y es donde empezamos a ver cómo el reino de Dios empieza a ser un diseño adecuado de Dios desde el principio. Porque aquí está cerrando el Antiguo Testamento, pero no está cerrando solamente el Antiguo Testamento, sino está haciendo la transición del antiguo pacto al nuevo pacto, y que a través de esa transición está diciendo, es una proyección ahora mucho más amplia de lo que es mi ben. Yo no quiero un solo hijo, yo quiero muchos hijos para mi gloria. Y por eso es que es tremendo esto, porque ahora le está diciendo, no sea que yo vaya a tener que traer maldición porque no tengo bens. Y fíjate esto, Satanás entiende este principio. Por supuesto. En el mundo espiritual se entiende este principio, pero la iglesia no lo entiende y por eso no se está enseñando. Una de las cosas cuando hablamos de culturas, por ejemplo, cuando hablamos de movimientos culturales, cuando hablamos acerca de la expresión cultural, una de las cosas que encontramos en los países occidentales es la independencia. Uh-huh. La independencia como un valor que separa completamente al padre de los hijos, uh-huh. ¿verdad? Cuando los hijos se sienten ya autosuficientes, se independizan. Pero esto no lo vemos, por ejemplo, en culturas milenarias, donde la transmisión del conocimiento es de padres a hijos. Y esta es la razón por la que estas culturas milenarias todavía existen y se siguen perpetuando. Y son culturas que ahora están tan fortalecidas que muchísimas, y se dice, o sea, que la civilización occidental está en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque, Luis, tenemos serios problemas a nivel natural. Por ejemplo, te decía al principio, ataques en contra de la familia. Tenemos movimientos feministas, movimientos machistas, movimientos homosexuales, o movimientos pro aborto. Todos estos son ataques al concepto familia que nace en el corazón de Dios. Y Satanás sabe que si esto no viene a cumplimiento, la tierra es herida con maldición. Pero ¿cuál tierra? Y la gente se olvida. Primero es la tierra de mi vida. O sea, yo como persona, pero también la tierra de mi familia, la tierra de mi comunidad, la tierra de mi nación. Entonces, nosotros como iglesia, como gente de Dios que puede entender el principio, que puedes extrapolar y sacar y decir, la aplicación es esta. Nosotros necesitamos convertirnos en estos momentos en la voz que clama desde el desierto y caminar en la unción que despierta el corazón de los hijos para volverse a los padres, pero que también despierta el corazón de los padres para volverse a los hijos. Por supuesto. Ahora, en el Nuevo Testamento, y disculpa para darte ya la palabra, encontramos que esta misma profecía, cuando el ángel, hablándole a Zacarías, profetiza sobre Juan, cambia y le dice, él hará volver el corazón de los padres a los hijos, pero después dice, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y entonces empezamos a entender por qué es que hay hogares disfuncionales, como tú decías, los ven convirtiéndose en apps, porque bens o hijos
que crecen en hogares disfuncionales traen modelos disfuncionales de cómo operan familias y es un ciclo de maldición. Sí, entonces ahí se viene lo que la Biblia habla ya en Éxodo 20, cuando dice que la maldición vendrá sobre los hijos, sobre los padres a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y entendemos que, ¿por qué sucede esto? Porque no está habiendo una relación adecuada, que es lo que Dios está estableciendo. Cuando el ministerio o la unción, Elías, viene sobre la tierra, esa relación padre-hijo empieza a ser sanada o saneada, como lo quiera usted colocar. Viene una sanidad a esta relación, empieza a salir de ser disfuncionales y a ser funcionales. Y esto es un punto clave, porque ciertos sociólogos y aún la sociología cristiana ha querido establecer que un hogar disfuncional es casi imposible. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que Amén. Una familia funcional es posible en este tiempo. Amén. Una familia que va a la perfección es posible en este tiempo con el poder del Espíritu Santo y con la obra de Jesucristo. Amén. De esto vamos a seguir hablando en el próximo programa porque está interesante. Queremos invitarte a que nos sintonices nuevamente porque vamos a tratar entonces si dentro de lo que es el ataque del diablo y lo que dicen los sociólogos y lo que dicen todos los estudiosos, que es imposible, nosotros creemos en los principios de Dios. Amén. Y creemos que Dios puede hacer grandes maravillas. Amén. Saber que Dios puede restaurarnos, no importa que vengamos de hogares que fueron rotos. Yo soy una de esas, yo vengo de un hogar roto. Y ver cómo el Señor ha podido sanar mi vida, ha podido llevarme a un punto donde ahora puedo no solamente operar en mi rol de hija, pero operar en un rol de madre natural y espiritual. Amén. Y la bendición de poder tener un hogar funcional, porque dentro de poco ya cumplimos 24 años de casados. Hermanos, queremos invitarte, amigos, también a que nos sintonices en nuestro próximo programa. Vamos a ya cerrar el tema de Juan el Bautista con esta palabra profética tan tremenda que cerró por decir de una manera, cerró una dispensación y abrió una nueva. Cerró un pacto y abrió otra. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Así que muchas gracias nuevamente por tu sintonía. Allí tienes nuestro número de teléfono, el 713-408-3068. Queremos escucharte, llámanos si queremos orar por ti o queremos orar contigo y a la vez queremos darte una palabra de aliento. Y te esperamos de verdad en nuestro próximo programa porque va a estar excelente. Gracias, Luis, por estar nuevamente conmigo. Realmente estoy agradecida por esto. Dios te bendiga y te guarde. Te espero en el próximo programa. Lucha hasta que veas el propósito de Dios. Que hemos tenido una relación